en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana de domingo nos presentamos ante Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Queremos dar gracias a Dios por el nuevo día que nos regala, por este inicio de semana. Hoy traemos un tema que es un tema que te va a ayudar a conocer el corazón de Dios, cómo se comporta, cómo es Dios en el arrepentimiento de una persona. Primero que todo queremos dar gracias a Dios por cada uno de los que nos están escuchando, tanto dentro de Costa Rica como fuera de Costa Rica. En Heredia ya tenemos hermanos que nos están sintonizando, nos están viendo en Escazú, en Estados Unidos, en El Salvador. Y queremos desde aquí darles una bienvenida, una cordial bienvenida, decirles que Costa Rica los ama, que nosotros les amamos fuertemente. A los hermanos de San José también un abrazo muy efusivo. Antes de iniciar quisiera, hermanos, externar un poco mi preocupación como pastor. La iglesia, como parte de la humanidad, como un ente humano, es viciada o está acostumbrada a viciarse o hacerse a las costumbres. Ya hemos tenido casi 2 meses, 3 meses de estar hacinados y la iglesia pues no se congrega. Estamos en nuestras casas muy cómodos. Y esto, no sé, y espero que usted se esté revisando, porque esto genera ciertos problemas. Y es bueno que nos estemos revisando a la luz de Dios, a la luz de su palabra, para ver qué tan fieles seguimos, qué tan fieles somos. Yo oro cada día para que usted pueda ser bendecido por su palabra. Hemos hecho todo lo posible para que la palabra de Dios no falte en su hogar. Como pastor he estado pastoreando por teléfono, desde lejos. Es necesario, hermanos, congregarnos, es necesario estar unidos. Y esta confinación o este confinamiento nos puede traer muchos problemas. Espero que no, espero que usted, que ama a Dios, usted se abra a Dios y diga: Señor, la iglesia que es tu cuerpo es lo que más nos interesa ahorita. Y yo les invito de veras, hermanos, a que nos unamos. Los hermanos tenemos que estar juntos en armonía, tenemos que estar unidos. No podemos permitir por nada del mundo que todas estas situaciones nos alejen. Tenemos que unirnos más. Como les dije, hoy queremos traer un tema para que usted pueda conocer mejor el corazón de Dios, usted pueda ver cómo actúa Dios en medio del arrepentimiento. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Alabamos tu nombre, Dios, y nos ponemos en tus manos después de haber cantado estas lindísimas alabanzas. Te pido que tú bendigas a todos mis hermanos, todos sus hogares estén siendo llenados de la presencia, Señor. Que tú estés dando ánimo, estés llenando con tu espíritu el corazón de cada persona. Hoy nos ponemos en tus manos amorosas y pido que tú derrames toda tu bendición sobre nuestros hogares en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar leyendo el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, y espero que vamos a estar en Jueces, Crónicas, Reyes, pero más que todo el texto básico es Jueces capítulo 10. Yo quiero que usted esté con su Biblia ya abriendo las páginas de Jueces capítulo 10. En este capítulo 10 de Jueces nosotros vamos a encontrar el registro de los israelitas peleando contra los amonitas. En el versículo 6 más que todo ahí vemos una condición espiritual en la que se encontraban los amonitas, los israelitas, perdón. Pero ¿quiénes eran estos enemigos tan nefastos de Israel? ¿Ustedes recuerdan quién era Amón? Los amonitas descienden de Noé, de Lot, perdón. Recuerden que Lot
había salido de Sodoma y Gomorra y había un problema serio con Lot. Sus hijas creyeron que era el único hombre, que iban a perder descendencia, y entonces sus hijas se acostaron con su papá. De ahí que nacen los moabitas y los amonitas, porque las dos hijas tuvieron hijos. Entonces, los amonitas eran personas nacidas de su papá con una hija, de un incesto. Y hoy vamos a hablar un poquito. Estos fueron los enemigos más acérrimos. Estaban más o menos al oriente del río Jordán. Ahí estaban el pueblo ubicado. Y los padres amonitas se acostaban con sus hijas, tenían como tradición el incesto este pueblo. Entre los amonitas también se acostaban con sus hermanas. Era una corrupción total lo que vivía este pueblo. Déjenme decirle, hermanos, que es muy importante ver cómo Dios actúa en el corazón de todas las personas. Queremos hoy, antes de seguir continuando con el tema, queremos dar gracias a Dios por Saray. Desde Heredia nos está viendo. Te pedimos, Dios, que tú bendigas a Saray, que está ahí conectada. Y damos gracias a Jesucristo por todo el amor que nos da. Bueno, hermanos, estos amonitas, como ustedes saben, eran personas totalmente terribles. Eran personas que vociferaban contra Israel, eran personas que caminaban contra Dios, que aborrecían la palabra, eran personas que estaban viviendo un letargo terrible. Vamos a dar un momento, tenemos un problemita aquí con la señal. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Tenemos un problema en la señal, hermanos. La retroalimentación. Bueno, hablábamos de estos amonitas y quiero que vayan al capítulo 10, por favor, de Jueces. Vamos a estar ahí hablando en el capítulo 10 de Jueces. Dice así el capítulo 6, versículo 6, perdón. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, dice, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Qué tremendo es cómo este pueblo dejó toda la enseñanza que tenía de Dios y empezó a irse contra el pueblo de Israel. Como ha ocurrido muchas veces, los hijos de Israel han abandonado al Señor y siguieron a dioses de las naciones. Recuerden que Israel fue llevado ahí, fue llevado a la tierra que es Israel, a Canaán, y ahí estaba toda esta gente, amonitas, moabitas, estaban los de Edom, los filisteos, los fenicios, y algunos babilonios que estaban sirios, estaban al norte. Y el pueblo, cuando ingresa a esa tierra, lo que hace es hacerse a los dioses de esa tierra. Entonces, abandonan a Dios totalmente, siguieron a los dioses nacionales de esas naciones, y ese comportamiento no fue indiferente al Señor. Lo vamos a ver en el versículo 7. Versículo 7 de Jueces 10 dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel, porque en aquel tiempo, 18 años más o menos, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad, y a los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra Efraín. Fue afligido Israel en gran manera. O sea, este pueblo de Israel se asentó en la tierra,
Los amonitas tenían un dios que era un dios de bronce, que tenía fuego en la boca, que era Moloc. Y Moloc, ahí le amarraban un jovencito, lo entregaban ahí, era un sacrificio que hacían en aquellos tiempos. Y el pueblo israelita se fue haciendo a ellos. El fruto del comportamiento de los hijos de Israel fue un profundo desastre. Al final los pueblos cuyos dioses habían escogido servir se convirtieron a sus opresores. O sea, afortunadamente en su desastre se volvieron al Señor en un momento preciso. Después de toda esa locura, el pueblo de Israel se vuelve al Señor y dice, versículo 10, capítulo 10 de Jueces, versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Como el hijo pródigo en algún momento en el Evangelio de Lucas, tal vez ustedes recuerdan, Israel tomó la decisión de regresar a casa. En medio de toda esa corrupción en que Israel se somete, en esa perversión en la que vive, decide en un momento preciso, tal como el hijo pródigo, regresar a casa, confesar su pecado. Cuando la tierra era rica en alimentos, por un momento fue golpeada por el hambre. Así los israelitas también, durante ese profundo desastre, volvieron al Señor y confesaron su pecado. Luego en el verso 11, mira qué interesante lo que dice en el verso 11. El verso 11 dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec, de los de Moab, y clamado a mí, y no os libré de su mano? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, dice el Señor. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Israel era un pueblo escogido de Dios. Era el pueblo bendito de Dios que por años había hecho un pacto con Abraham y lo trae, lo saca de Egipto. Era el pueblo amado de Dios. Él los había salvado muchas veces, otra vez y otra vez, solo para verlos traicionar nuevamente a Dios. Sin embargo, hermanos, no ha perdonado de nuevo Dios, no perdonará Dios de nuevo. ¿Acaso se habrá acabado su perdón y lo rechazaría para siempre? Los versos 15 y 16 nos dicen que los hijos de Israel lo que hicieron después fue una respuesta al Señor. Y yo quiero que usted vea lo que dice el versículo 15 al 16. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Dios. Es interesante este texto que acabamos de leer, porque la primera vez que Israel fue al Señor a orar y a pedirle perdón, los dioses ajenos aún estaban entre ellos. Confesaron que habían pecado, sin embargo, se habían arrepentido verdaderamente, aún teniendo dioses ajenos. La confesión del pecado, hermano amado, no es necesariamente un arrepentimiento del pecado. Esto es algo muy común en la práctica cristiana. Confiesan el pecado, pero el pecado sigue dentro. El pueblo de Israel tenía ese gran problema. Déjeme decirle, hermanos, que el genuino arrepentimiento tiene que ver con el corazón y está acompañado de un cambio de mente. De ahí que la palabra arrepentimiento es un compuesto que dice cambio de mente y cambio de actitud. Israel viene y confiesa su mal, pero tenía sus ídolos dentro. Y no es sino hasta en el versículo 16, si usted lo lee, vamos a leer el 16, que dice, y quitaron dentro de sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel.
O sea, este pueblo, hermanos, había confesado su pecado, tenía sus ídolos ahí adentro. Típica práctica, como dije temprano, de muchos creyentes que dicen, yo estoy haciendo mal, yo estoy mal, Señor, estoy haciendo esto malo, pero el pecado sigue ahí dentro. Tenían que sacar sus ídolos. Y entonces, al ver su angustia, Dios se angustia con ellos. Y dice, quitaron de entre sí, versículo 16, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Tan pronto como Israel se arrepintió verdaderamente, y eso no era obvio por sus repetitivas acciones, ahí estaba Dios para librarlos, hermanos. Una vez más aparece Dios y los libra. Por tanto, tan pronto como se arrepintieron, por tanto el Señor se angustia con ellos a causa de su aflicción. En Jueces, usted puede leer en casa Jueces capítulo 11 y 12, y ahí va a encontrar toda esta realidad. ¿Cómo describe Dios cómo libró a este pueblo de Amón? No lo hizo porque eran justos o porque eran buenos o porque estaban seguros de que iban a volver a él de nuevo. Dios lo hizo porque los amaba. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Cuando usted llega con sinceridad a Dios, arrepentido, sacando todo, no es porque usted ha hecho una buena acción de arrepentirse. No, 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 no. Dios ve tu aflicción y Él te ama y Él te perdona. Lo hizo solo porque los amaba. Y una vez que habían vuelto a Él honestamente, ahí estaba, independientemente de lo que hubieran hecho y lo que harían en el futuro. Ahí estaba el corazón de Dios con esta gente. Vamos a ver el corazón de Dios en otro caso, el caso de Acab. Me encantan a mí los libros históricos del Antiguo Testamento, son fascinantes. En ellos encontramos pequeñas biografías que muestran cómo el Señor obró en varias personas buenas y malas. Ahí en Primera de Reyes vamos a encontrar otro registro de un rey muy malo. Tal vez ustedes han oído al rey Acab, Reyes capítulo 16, Primera de Reyes 16, y nos cuenta bastante de los logros y nos cuenta bastante de sus desazones, de todo el desastre que hizo Acab. Primera de Reyes 16:30 dice lo siguiente: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. O sea, fue un rey que tuvo Israel por 22 años y era un rey sumamente corrupto. Y Acab, hijo de Onri, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, y ustedes conocen esta historia, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, dice, y lo adoró. Escúcheme, el rey de Israel, el gobernante, adorando a otro Dios. Esto es como que si Jesucristo estuviera adorando a otro Dios, estuviera adorando a Mahoma o a qué sé yo, a otro Dios, a Buda. Sería algo terrible. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dice la Escritura, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este era Acab, un hombre perverso, un hombre que había sido puesto como rey por Dios, y este hombre se va a adorar a otros dioses. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25 dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Acab es descrito aquí como un rey, el rey más malo de Israel. Nadie era como él en lo que era maldad. Elías los confrontó varias veces. Y en Primera de Reyes 21 vamos a ver una confrontación que Elías le hace a Acab. Dice así, Primera de Reyes 21:20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has llamado amigo mío? Él respondió,
te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, dice, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira, y con que me has hecho pecar a Israel. Ese fue el veredicto que el Señor hizo contra Acab, un hombre perverso con una mujer sumamente perversa, un hombre que lo vendió todo para tener él su propio beneficio. Él y su familia no tuvieron un buen final, ustedes pueden leer la historia. Aún así, no pensemos que eso le agrade a Dios, hermanos. Ezequiel dice algo muy interesante, hay que ver el corazón de Dios, y esto es lo que hoy estamos tratando de enseñarle a usted. ¿Cómo es el corazón de Dios en el arrepentimiento? Es que Dios nos ama. Ezequiel 18:23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. No, no vivirá ni se apartará de sus caminos. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Y yo quiero que usted, hermano, que tal vez ha fallado, que usted anda mal con Dios, usted sepa que arrepentirse es algo maravilloso. Pero no lo haga como lo hizo aquel hombre, ¿verdad? Aquel Israel cuando estaba siendo golpeado por los amonitas, que se arrepintieron y confesaron su pecado, pero estaba su pecado dentro. Los ídolos estaban dentro. Y esto de Israel y Amón, a mí me da una enseñanza grande, hermanos. Yo creo que este es el mal de muchas iglesias, de muchos cristianos, que vienen y confiesan, Señor, estamos mal, te perdonamos, pero siguen los ídolos dentro. Y no es sino hasta que saquemos esos ídolos que Dios viene, porque Dios tiene un amor grande y viene a nuestro socorro. Él se angustió al ver al pueblo de Israel angustiado, clamando a Dios. Primera de Reyes 21:27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, que era Tipsita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, dice el Señor, en los días de su hijo traeré el mal de su casa. Vea qué interesante que Dios no trae el mal en los días de él, al igual que David lo hace en Salomón, en el nieto, el hijo de Salomón, sino que lo hace en el nieto, en el hijo de este hombre Acab. Dios, cuando ve un corazón arrepentido, a Dios le encanta, hermano. El juicio de Dios estaba sobre toda la casa de Acab. Sin embargo, su arrepentimiento y el hecho que se humilló ante el Señor fueron suficientes para posponer ese gran juicio y esa gran ira que Dios tenía sobre él y su familia. Desafortunadamente, como todo es así, para este tipo de personas, después él y su familia continuaron en la maldad. Y eso usted lo puede ver en Primera de Reyes 22 y Segunda de Reyes 3. Va a ver cómo continúa esta gente. Pero el Señor, en el momento que las personas se arrepienten, el Señor tiene un corazón abierto para ellos. Elías anunció que sin duda iba a llevar a cabo en los días de Jeroboam su hijo toda la desgracia que Dios había pospuesto a Acab. El miércoles hablé yo sobre Manasés. Y hoy vamos a hablar también un poquito de Manasés, porque Manasés fue un hombre malo, terrible. Fue un hombre perverso y fue un rey. Acab no fue el único de Israel que hizo lo malo. También fue Manasés. De hecho, hubo muchos otros que se portaron como Acab. Uno de ellos es el rey de Judá. Recuerden que Judá estaba Israel y Judá, los dos pueblos.
estaban rodeados de pueblos, estaban abajo en el sur estaban los edomitas, en el oriente los fenicios y los feniceos, en el este estaban los moabitas y los amonitas, y arriba estaban algunos sidonios también, y los sirios. Segunda de Crónica dice algo interesante. Busque ahí Segunda de Crónicas capítulo 33. Vamos a ver un poquito la historia de Manasés. Dice el versículo 2, pero Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y Segunda de Crónicas 33:9 también dice, Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Como se ve en este texto, hermanos, Manasés era la contraparte de Acab en Judá. O sea, Acab estaba en Israel y en Judá estaba Manasés. Acab estaba en Israel y Manasés estaba en Judá. Ambos sobrepasaron la maldad de las naciones que habitaban la tierra. La maldad de Manasés y el pueblo fue confrontada por el Señor, pero sin resultados. No se arrepentían por nada, hermanos. Vea qué interesante lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 33. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Escúcheme esto. Muchas veces Dios habla y habla y habla y habla y habla y nadie escucha, hermanos. Yo creo que este es un mal que hoy está viviendo la iglesia. Dios habla de mil formas, de mil maneras y nadie escucha a Dios. No sé si a usted le ha pasado eso, que Dios habla o ha visto el ejemplo de alguna persona donde Dios habla y Dios dice y Dios sigue hablando y nadie escucha a Dios. Pero aquí está ocurriendo el mismo fenómeno. El pueblo oía la voz de Dios, Dios mandaba profetas, mandaba gente a hablarle y el pueblo no escuchaba, por lo cual dice la Escritura, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey asirio, los cuales aprisionaron con grillos o con grilletes a Manasés y atado con cadenas y fueron llevados cautivos a Babilonia. El Señor, hermanos, trató de corregir al rey del pueblo. No quería ver a Manasés en el estado en que terminó nunca, porque terminó en un estado terrible. Sin embargo, sin arrepentimiento, esto era inevitable. Y déjeme decirle, hermanos, que si usted quiere cambiar el curso de su vida, si usted no se arrepiente, nada va a cambiar. Pueda que usted haga lo que hizo el pueblo de Israel contra los amonitas. Confesaban el pecado, pero tenían los ídolos dentro de ellos. Y son este tipo de cristianos que no pueden avanzar. Que dicen, Señor, pero ya te pedí perdón, ya fui a la iglesia, hice ayuno, hice esto, doy los diezmos, doy esto, pero el pecado sigue ahí. No fue sino hasta que el pueblo sacó sus ídolos dentro de ellos que Dios bendijo la tierra. Afortunadamente, así como los israelitas, hermanos, en el libro de los Jueces, capítulo 10, la aflicción resultada era también un punto de decisión para Manasés, quien ahora había comenzado a buscar al Señor. Vea qué interesante lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 33. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿quién fue puesto en angustia? Manasés. Oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Óigame, qué interesante. Dios no cierra la puerta a un corazón contrito y humillado, hermanos. Manasés entró en una gran crisis, en su locura, que Dios le hablaba y le hablaba, él no escuchaba, pero de pronto vino la gran crisis y él empezó a humillarse ante Dios. Y entonces él en esa humillación ora a Dios y dice la Escritura, fue atendido. Dios prestó oídos a él, pues Dios oyó su oración, dice, y lo restauró a Jerusalén nuevamente a su reino.
Cuando Manasés estaba en Jerusalén en paz, Dios le hablaba, pero Manasés nunca le escuchaba. Y vamos a volver a repetir lo que ocurre con muchos creyentes. Dios les habla, Dios les habla, Dios les habla por sermones, les habla por aquí y no escuchan. No es sino hasta que entran en una crisis que sí se levantan a orar a Dios y claman a Dios. Y Manasés empezó y comenzó a hablarle a Dios. Manasés se humilló ante él y él fue atendido. Vea lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Quiero que lo ponga ahí, hermano. Ráyelo, escríbalo. Estos son textos para repasarlo. Dice, y habiendo orado él, quien Manasés, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, o sea, al reino de Judá, a su reino. Entonces reconoció Manasés, dice la Escritura, que Jehová era Dios. Cuando estaba en Jerusalén, Manasés se convirtió en otro campeón de la maldad. Era uno de los malos, al igual que Acab, al igual que el pueblo de Israel cuando estaban enfrentando a los amonitas. Sin embargo, hermanos, cuando en la aflicción se volvieron al Señor, Dios no empezó a calcular ni a ver su maldad. Ellos fueron atendidos. Y esta es una de las prácticas que nosotros, estamos nosotros aquí en este coronavirus que nos está hacinando, estamos visitando gente nueva. Estamos haciendo pequeñas reuniones de burbuja allá por Barón, por Labrador, aquí también por otro lado. Estamos con gente nueva que necesita la atención. Y hemos podido ver todos estos problemas de gente que reconocen su pecado, que lo confiesan, pero que no se lo quitan. Y que claman, y cuando claman tienen que ser atendidos. La iglesia tiene que ir a atender. Hay iglesias que son de ficha, que son iglesias que te dan una cita. No, la iglesia tiene que salir, el pastor tiene que ir a atender necesidades sentidas. Hay hogares que se están destruyendo. Hay personas mayores, estoy visitando dos mayores que están solos. Ellos van a una iglesia y el pastor no se les arrima por ningún lado. Y están felices porque yo los lunes les estoy dando cobertura, llego a leer la palabra con ellos, a orar con ellos. Son personas ancianas que merecen toda la bendición y la atención de Dios, hermano. Pero interesante cómo es el corazón de Dios. Cuando alguien se angustia, se humilla, Dios lo atiende. Yo quiero que esto usted se lo grabe. Hermano, Dios en los momentos de tu angustia, si llegas con sinceridad, sacando todos tus ídolos de tu vida, Dios te va a atender. Y no solamente te va a atender, te va a restaurar como restauró a Manasés. Porque lo volvió a restaurar como rey, un rey poderoso. Otra de las actitudes, cómo es el corazón de Dios en el arrepentimiento, lo encontramos en el caso de Nínive. Este es uno de los temas quizá más cortos, en el libro más corto que tenemos en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Jonás. El Señor le habló a Jonás y le dio una tarea específica. Y vamos a leer ahí los versos 1 y 2 del capítulo 1. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Los ninivitas, tal vez para tener una idea, Nínive era la capital de Asiria, y Asiria era el enemigo más acérrimo que tenía Israel. Los israelitas cosechaban, hacían toda su cosecha, y llegaban los asirios y barrían con todas las cosechas. Imagínense qué tarea más encomiable la que tenía Jonás. El gran enemigo de su pueblo, a ese enemigo tenía que irle a hablar del Señor. Esta es la tarea que Dios nos da en la iglesia, hermanos. Y esta tarea no es simple, tiene que estar haciéndose en consonancia. Todos tenemos que unirnos. Hoy tenemos que ir a evangelizar a un pueblo agresivo, un pueblo que se burla de Dios. A ese pueblo tenemos que llevarle el mensaje. Un pueblo que nos está golpeando, que nos bofetea, un pueblo que nos está imponiendo un montón de reglas y leyes que van contra Dios. A ese pueblo Dios nos envía, a mí y a usted, a hablarles del Señor. Todos probablemente, hermanos, sabemos lo que Jonás inicialmente hizo
y cómo desobedeció a Dios. Todos conocemos la historia, la cantamos en la escuela dominical. En su caso puede ser muy bien un caso más de esto que estamos hablando. Por eso fue que lo incluí, porque creo que es un caso de lo que estamos hablando que nos puede ayudar bastante. Jonás capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, le dice el Señor. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Vea que no era un mensajito de amor, venga, Dios te ama, Dios va a destruir este pueblo. Este era el mensaje tan drástico que te llevaba Jonás a un pueblo que era enemigo de su pueblo. Lo que Dios quería a través de Jonás era advertir a Nínive del juicio venidero. Si no se arrepentían, el juicio inminente estaba sobre esta tierra. En los versos 5 y 6 de Jonás 3, vamos a leer algo interesante. Vea lo que ocurre por el mensaje. Por eso es importante que usted y yo prediquemos. Porque el mensaje, nosotros no sabemos. Puede que haya una persona muy fuerte, muy dura de corazón, pero eso no es un problema suyo ni mío. Ese corazón usted no lo va a derribar ni yo, lo derriba Dios. Y lo derriba Dios con su palabra. Es esa palabra bendita que es como una espada de doble filo, que no hay quien la pueda reprimir, no hay quien pueda detenerla. Esa palabra que lo venció a usted y me venció a mí también. Dice el versículo 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó, dice la noticia, hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. O sea, era angustia lo que tenía, clamor y angustia y vergüenza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio a hombre y animal y clamen a Dios, dijo el rey. Fuertemente lo dijo: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué bonito sería este mensaje en el gobierno hoy, ¿verdad? Decirle a todos los diputados y ministros: vean, conviértanse de esta rapiña que ustedes tienen. Creo que hacen falta hombres valientes que vayan a la asamblea a decirles así, hablarles de esta forma a todos estos políticos corruptos que están destrozando la nación y la nación de Dios también. Dice la pregunta, ¿quién sabe, dice el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Vea qué interesante lo que el rey dice. En comparación a Manasés, el pueblo de Nínive puso atención. Recuerden que Manasés no escuchaba. Fue hasta que vino la crisis que él empezó a clamar. Este pueblo sí escuchó. Apenas llegó el mensaje a oídos del rey, el rey creó un edicto y dijo: tenemos que hacer esto, tenemos que volvernos de toda nuestra rapiña, de todas nuestras iniquidades, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Es muy diferente a lo que hizo Manasés. Y el rey y sus nobles ordenaron que todos ayunaran y oraran. Luego el verso 10 dice, vea lo que dice el verso 10 del capítulo 3 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, dice, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría a ellos. Y no lo hizo. Ese es el corazón de Dios, hermanos.
Cuando hay un corazón arrepentido de verdad, Dios atiende, Dios escucha, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Quiero ir terminando, hermanos, con esto. Aunque el pecado bloquee el camino de Dios, el arrepentimiento lo hable plena y ampliamente. Incluso en tales casos como el de Acab, el de Manasés, que son hombres que están marcados en la Biblia e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, Dios tuvo misericordia, Dios escuchó sus clamores y cuando ellos se arrepintieron, Dios los atendió. Por lo cual la pregunta no es si Dios nos perdona o nos perdonará. Realmente su perdón es dado si hay un arrepentimiento, hermanos. Pero eso, si hemos pecado, no nos hemos arrepentido, pregunto, no solo de palabras, sino genuinamente de corazón. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted se ha arrepentido solamente de palabra? Porque hay mucha gente que se va contra Dios. Mire, yo ya me arrepentí, hablé con Dios, hice esto y Dios no me responde. ¿No será que hay ídolos todavía en su corazón, hermano? Revísese. Creo que hoy es un día lindo para que usted revise su corazón. Nos revisemos los dos ante la palabra de Dios. A ver si lo que hemos hecho es una confesión de boca. Dios quiere un arrepentimiento de corazón. Ya usted conoció a Dios en estos casos. ¿Cómo es Dios? Dios atiende al hombre humilde, al hombre que se humilla, al hombre que reconoce. Dios lo atiende. Dios escucha su voz. ¿Hemos llorado, hermanos, y hemos clamado por el pecado? ¿O seguimos con el mismo corazón duro, engañándonos a nosotros mismos y diciéndonos que no hay problema y justificándonos del pecado en lugar de arrepentirnos? ¿Cómo andamos, hermanos? Quiero decirle un consejo que da nuestro hermano Santiago. Recuerden que Santiago era hermano de Jesucristo. Hermano carnal, era un hermano hijo de María, Santiago. Dice en el capítulo 4, versículo 8, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él a su debido tiempo les exaltará. Hermanos, en todos los casos que vimos ahora en este atropellado tema, el arrepentimiento siempre estaba acompañado de un cambio de corazón, al llorar por el pecado y humillarse ante el Señor. Que el Señor abra hoy, en este día, nuestros ojos y nuestros corazones. Usted, hermano, abra su corazón, abre sus oídos, haciéndonos transparentes. Pongámonos hoy desnudos ante Dios, sin partes escondidas, sin excusas, sin razonamiento. Yo quiero que usted hoy se presente ante Dios así, totalmente desnudo. Señor, no tengo ni A ni B que decirte, aquí estoy, soy un vil pecador, he hecho esto, te lo confieso y lo saco de mi vida. Quiero decirle, hermanos, que los que no estamos en los brazos del Señor, nos acercamos a Él en arrepentimiento. Y déjeme decirle que Él se va a acercar a usted también. Dios atiende. Quiero que oremos, hermanos. El tema de hoy es que usted conozca el corazón de Dios. Dios tiene una misericordia y un corazón tan grande que si usted viene a Él reconociendo todo su pecado, Él va a atenderte. También te pusimos algunos ejemplos, el ejemplo de Israel contra los amonitas, cómo este pueblo en lo más mínimo se confesó sus pecados, pero tenía sus ídolos dentro. Ojalá que no seamos como ellos, o como Manasés, que Manasés oía la palabra de Dios y le entraba por aquí y le salía por allá, nunca la atendió hasta que vino la aflicción. O como Acab, un hombre malo y perverso, que Dios en su angustia, en su gran dolor, porque todo lo malo cae, se volvieron y levantaron sus ojos. O como el rey de Asiria, el rey de Nínive, que al escuchar la palabra se volvió inmediatamente y dio órdenes, dio decretos al pueblo para que este pueblo se volviera a Dios y que dejara toda inmundicia. Hermanos, tú,
¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Con justificaciones? ¿Con caretas? Ven a Él. Él te atiende si tú vienes realmente desnudo, sin ninguna careta, sin ninguna cosa que decir. Simplemente aquí estoy, Señor. Tú conoces todo mi ser. Te confieso que yo he sido esto, he sido aquello, he sido lo otro, he sido esto, he sido infiel, que es uno de los problemas más graves que el pueblo de Dios tiene hoy, su infidelidad. Dios ha sido fiel contigo. Dios ha enviado a su Hijo en la cruz para ti. Él cumplió a cabalidad todas las promesas que te había hecho, te ha liberado, ahora Él te va a llevar al cielo. Él va a estar contigo eternamente, hermanos. Él ha sido fiel. Creo que de nosotros se merece un poquito de fidelidad. Vamos a orar. Y yo quiero que estemos orando hoy por Vinicio, un amigo nuestro que es policía. Atrapó a un individuo que había hecho un robo, un extranjero, para no decir palabras, y el extranjero estaba confinado a una cuarentena porque estaba contaminado del COVID. Entonces, él está sufriendo el pobre hoy. Y me pidió por favor que oráramos por él, y vamos a orar por él. Y vamos a orar por todo este pueblo de Costa Rica. Padre, hoy te alabamos. Te alabamos por cada uno de los hermanos que se conectaron, que han escuchado tu palabra y que están tomando ya riendas y están tomando qué hacer, Señor, con el pecado que nos asedia. Pedimos por Vinicio, Dios, dale paz, que él pueda estar tranquilo, que esto no es la muerte, es simplemente un virus, una contaminación que ya tiene su control en esta tierra. Señor, bendice a todos los que están hoy aquí reunidos por medio de este programa, y gracias por el amor que nos tiene. También venimos ante ti, Señor, bien claros que tú atiendes el corazón de una persona arrepentida. Por más mal que sea su pecado, como Acaz, uno de los hombres más malos de la historia, tú lo atiendes, Señor, y tú lo perdonas. Gracias, Señor. Quiero orar por todos los músicos de Costa Rica, bendícelos. Todos mis hermanos están pasando problemas serios, ellos viven del arte. Y Dios, hay problemas por todos los pastores también, Señor, de Costa Rica, que están sufriendo puesto que sus iglesias están cerradas y ellos tienen que sobrevivir y sustentar a sus familias. Padre, damos por ellos, pedimos por ellos una bendición especial y nos ponemos en tus manos hoy, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con tu iglesia. Amén y amén. Quiero para terminar, hermanos, hace poco Paul Washer dio unas declaraciones hace 10 años sobre este tema. Entonces se ha venido toda una revoluta entre los cristianos. Porque él dice que iba a ocurrir esto, y él no es profeta ni nada por el estilo, es un hombre muy serio. Y se gestó entre pastores una gran discusión ahí, un grupo de pastores en el que yo estoy. Pero déjeme decirle que la iglesia, antes de que el Señor Jesucristo venga, eso sí téngalo bien claro, la iglesia va a ser martirizada. Y es aquí cuando los valientes de Dios se van a estar viendo. Van a salir muchos heraldos, hombres valientes, pero también vamos a encontrar muchos cobardes que se van a estar yendo de las iglesias. Porque va a haber un acoso, va a haber algo terrible contra la iglesia de Jesucristo. Y hermano, yo lo invito, porque el premio que hay detrás de todo esto es más grande que cualquier cosa. Lo invito a que usted se anime, que usted se levante. No pierda sus valores cristianos en ningún momento. Siga usted amando a Dios, siga amando la Biblia, que ese es el todo del todo. Es el todo suyo. Que Dios me los bendiga, que pasen un feliz domingo, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.